SER Podcast. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En este último día laborable de la semana es viernes y compartimos el análisis con Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Con Eduardo Madina, buenos días. Hola, Ángels. Y con Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Y vamos a empezar por esa última hora que les dábamos ahora en el tramo informativo de las 8 de la mañana, porque hace unos días abríamos precisamente este abierto en una conexión en directo con el Eixample de Barcelona, con una concentración que había al frente de la Casa Ursola, porque estaba pendiente el desahucio de uno de sus vecinos. Se pudo aplazar, se aplazó por segunda vez, porque decía la comitiva judicial que no había la seguridad suficiente para hacer ese desahucio. Se programó para el día 18 de este mes y lo que sabemos a esta hora, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Es que el ayuntamiento ha comprado el edificio. Efectivamente, a las 11 de la mañana es cuando el ayuntamiento va a dar los detalles de esta adquisición que va a poner fin al enfrentamiento que comentabas, al que han tenido el fondo de inversión, que es propietario de la finca, y los inquilinos a los que quería desahuciar para reconvertir los pisos en los que viven estas personas en apartamentos turísticos a precios mucho más elevados. Se multiplicaban los precios hasta por 3 o por 4 respecto de lo que actualmente cuesta ese alquiler. El alcalde Jaume Collboni va a dar todos los detalles, pero por ahora sabemos que se ha llegado a algún acuerdo con la Fundación Hábitat 3 para hacer una compra social colaborativa. En las últimas semanas el ayuntamiento había dicho que no descartaba esta compra después de que el propietario de la finca expresara que estaba pensando en venderla por todos los problemas que le ha supuesto últimamente con los inquilinos. O sea que a la espera de los detalles, esta podría ser la absolución definitiva para ese vecino que comentabas ahora, que el otro día consiguió salvarse, para Josep Torrent, y para otros 4 vecinos que tenían su caso también en los tribunales. Sergi, se da la circunstancia de que yo creo que hace un par de días que contábamos que la Generalitat había comprado más de 700 pisos también de un fondo de inversión para destinarlos a alquiler social. Efectivamente, hace unos días la Generalitat se comprometió, después de una de las reuniones del Consejo Ejecutivo, a que antes del año 2030 quería conseguir 50.000 pisos para este tipo de alquiler para personas vulnerables. Pues bien, esta misma semana se anunció esa adquisición. Son casi 750 viviendas donde están viviendo personas vulnerables que van a poder mantener el precio del alquiler, y en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, con esta compra que se anuncia hoy, también va a sumar más pisos que van a poder estar al alcance de esas personas. Pues Sergi, muchas gracias. A ti. La noticia hasta ahora, la compra por parte del Ayuntamiento de la Casa Ursola, que tuvo muchísima repercusión, primero por el movimiento ciudadano que impidió hasta en 2 ocasiones el desahucio del vecino que le tocaba salir de la casa todavía, quedaban inquilinos dentro, le tocaba a él salir porque el edificio había sido comprado por un fondo de inversión que quería hacer apartamentos o pisos de lujo para dedicarlos al alquiler temporal. Finalmente es el ayuntamiento quien compra el edificio, y es verdad que era muy simbólico porque yo creo que en la Casa Ursola se podía ver perfectamente, se escenificaba perfectamente todos los problemas que tiene esta crisis de la vivienda, pero es que además afectaba a alguien que no era de los que siempre consideramos vulnerables. Es un profesor de matemáticas con un trabajo, con una nómina, que llevaba 20 años viviendo en ese piso, pagando religiosamente esos 20 años su alquiler sin ningún tipo de problema, y que ahora se veía que le tocaba a él. Alguien que nunca pensó que le podría pasar, le tocaba a él. Y es verdad también que la ciudad de Barcelona y que la Generalitat de Cataluña, Berna, sí se ha puesto manos a la obra. Es verdad que es muy simbólico también la compra, porque planteábamos antes, ¿qué va a hacer ahora el Ayuntamiento de la Generalitat? Comprar todos los edificios, pero sí es verdad que se aplica el tope de alquiler de zona tensionada, y han visto una vía para intentar facilitar el alquiler social en la compra de estos edificios a fondos de inversión. Bueno, lo primero es que qué suerte tienen los barceloneses que su ayuntamiento compra pisos de fondos de inversión, cuando en Madrid la alcaldesa Botella, os recuerdo que se los vendía las viviendas públicas, o sea, no otra cosa, las viviendas públicas en las que vivía gente humilde que pagaba rentas muy bajitas, de repente se los vendió a fondos buitre, a fondos de inversión, que les multiplicaron esas rentas y se sufrió un drama brutal en las carnes de todas esas familias que yo tengo grabadas en la piel. Entonces, bueno,
bravo por los barceloneses que emprendan esta política. Cierto, es simbólico, es decir, va a ir el Ayuntamiento de Barcelona comprando piso a piso a aquellos de los que haya problemas y riesgos de desahucio. Pues no va a poder, eso no es una política, es una solución que es estupenda, bienvenida para resolver este asunto concreto. Lo que necesitamos son políticas, también las está haciendo, políticas para frenar los pisos turísticos que se comen tanta oferta que no existe para los ciudadanos de a pie, políticas para invertir en vivienda pública, que es la solución que han encontrado los países europeos y que España al revés ha desechado, y en fin, sobre todo para empatizar con la población de a pie. Es decir, las ciudades, y especialmente estas grandísimas ciudades como Madrid, Barcelona y tantas en las que el turismo solo crece y crece, no nos olvidemos que es que no son de los turistas y sobre todo no son de los propietarios, de los grandes propietarios de esos pisos turísticos y de esas grandes cadenas hoteleras. Las ciudades son de los ciudadanos, de quienes las viven, y hay que preservar y luchar por recuperar las condiciones de vida que las hagan vivibles y humanas. Edu. Pues mira, yo creo que no van a faltar voces que le acusen al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en las próximas horas o días o incluso plenos del ayuntamiento de populista, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que es una gran decisión. Y me parece que es una gran decisión a pesar de que sé que el ayuntamiento de Barcelona no puede comprar todas las casas que estén bajo riesgo de... lo sé. Y tampoco tendría una cierta lógica de que el Ayuntamiento de Barcelona se compre todo el ensanche de Barcelona, que es una zona tensionada, que está viviendo una gran mutación de unos años a esta parte, de comercios de toda la vida que se están convirtiendo en franquicias nuevas venidas de países lejanos. Y el perfil de inquilino o de inquilina o de propietario está dejando paso a esta nueva clase de concepción de la propiedad más vinculada a fondos de inversión, a grandes capitales que vienen de fuera. Lo que está cambiando el tejido de la ciudad, y eso pasa, como decía también Berna, en otras ciudades como por ejemplo es Madrid. Pero me parece que tiene un enorme poder simbólico, porque aquí, decías antes Ángels, que se concentran muchos de los elementos clave de los problemas que grandes ciudades están viviendo. Clases medias, trabajadoras, que han pagado rentas con una cultura del alquiler que ha estado estable y que ojalá estuviera mucho más extendida en este país. No se nos olvida que tenemos porcentajes de alquiler con respecto a compra muy por debajo de las medias naturales de referencia, que son las medias europeas, que ven cómo de un día para otro cambia la propiedad de todo el edificio y cambia la lógica de su cultura del alquiler y se ven en riesgo de desahucio. No por impagos, no porque se dediquen a piratear con el pago del alquiler, sino porque ha sucedido algo exógeno a ellos que les coloca en una situación de vulnerabilidad. En este caso, un profesor de matemáticas que lleva 20 años pagando y que tiene 49 años, íntimamente vinculado al edificio, al barrio y a la ciudad. Así que creo que el alcalde de Barcelona ha tomado una muy buena decisión. ¿No servirá para arreglar todos los problemas? No, claro que no. Claro que no. ¿Tendrá debate y réplica el Partido Popular? Me los veo venir. En el pleno del Ayuntamiento de Barcelona le dirán, le acusarán populista. Seguramente, si son valientes, lo harán. Pero creo que manda un mensaje relevante a otros fondos de inversión. Y es justo el contrario del que Ana Botella en el Partido Popular de Madrid, Berna lo señalaba, yo creo que con acierto, enviaba justo el contrario, ¿no? Viviendas de personas en edificios de protección social, vendidas a fondos de inversión. Aquí es capital social comprándoselo a fondos de inversión al servicio de gente. No sé si cuánto es replicable, pero sé que manda un mensaje en la dirección correcta y ojalá sirva para dar un paso más en una dirección oportuna de planificación urbanística y concepción de ciudad, ajena a estos procesos de gentrificación, vaciamiento de significado de ciudades y transformación tan profunda como estamos viendo pues en muchos sitios, incluido pues Madrid es una de ellas en sus barrios del centro que han tenido una transformación espectacular en las últimas décadas. Aroca. Bueno, yo creo que mis compañeros ya lo han dicho, ¿no? Yo creo que durante bastantes años se han creado unas condiciones que permiten que esto ocurra. O sea, esto no ocurre porque de pronto esporádicamente o por accidente se haya dado un caso en Barcelona. Se están dando muchos casos similares en muchas ciudades de España y en muchos pueblos también, por cierto, porque también está alcanzando a los ámbitos rurales a donde la depredación del mercado de la vivienda está llegando. Y digo que se dan una serie de condiciones, entre otras cosas, porque se permite, hay una legislación lasa,
casa, hay un mercado depredador, hay una industria turística que es insaciable y que incluso está confundiendo a la gente, porque está consiguiendo extraños aliados entre pequeños propietarios y grandísimos propietarios, que son los auténticos depredadores. El turismo en general, pero sobre todo hay una ideología dominante. Lo han dicho mis compañeros poniendo el ejemplo del señor Colboni comparándolo con la señora Botella. Evidentemente hay una ideología detrás de todo esto que hace que esto funcione de esta manera, pero yo, desde este punto de vista, y hasta que se tomen mejores decisiones, ya hemos visto y vislumbramos la oposición, incluso el choteo del Partido Popular. Yo creo que hasta que no se tomen decisiones contundentes, y desde luego nada más que tenemos el arma legislativa para hacerlo, esto va a seguir ocurriendo. Yo esto lo considero, y mira que lo aplaudo tanto esto como los casi 750 viviendas que va a comprar la Generalitat, pero esto es una guerra de guerrillas. Y esto sí, claro, uno se opone de una manera, unos triunfa, después incluso, como hemos dicho, se han llegado a crear y se han creado hasta somatenes violentos para ayudar al capital a desalojar a ciudadanos y ciudadanas de sus viviendas, con la permisividad absolutamente asombrosa de la ciudadanía. Y bueno, yo por poner un ejemplo pondré el de mi ciudad, Sevilla, en donde está absolutamente gentrificada. El centro prácticamente es un parque temático en donde solamente hay, bueno, y por cierto, muchas procesiones, aprovecho para decirlo para el que le guste. Y bueno, afortunadamente dentro de esa guerra de guerrilla allí contamos con la red de activistas de Sevilla que se está movilizando muchísimo, e incluso se ha creado un grupo, el que yo tengo el honor de incluirme, para ayudar solamente, no puedo tener otro tipo de función, en donde vamos a dar la cara y lo que haga falta por devolverle Sevilla a los sevillanos y no permitir que nos la quiten, que nos la roben, porque es que nos la están robando. Pero sí que es verdad que aun siendo una medida simbólica, es una medida que va en la buena dirección y como mínimo va en la dirección de la acción, porque si hay un problema que se detecta cuando hablamos de la crisis de la vivienda es que todo siempre parece como a largo plazo, el suelo, la construcción, y al menos son medidas que van en dirección a la acción, de que algo se está haciendo. Sí, no, aparte de que esto muestra lo que pueden hacer los poderes reales, ¿no? Es decir, nos pasamos la vida diciendo el gobierno tal, bueno, el gobierno no puede, las competencias son de las comunidades, los ayuntamientos, pero es que están ahí, veamos qué hacen las comunidades, qué hacen los ayuntamientos. Y aquí, vale, poder simbólico. El Ayuntamiento de Barcelona ha tomado una decisión importante, ¿no? Estoy justamente leyendo estos días un ensayito que es del año pasado, de Ana Pacheco, no sé si lo habéis conocido, de estos cuadernos de anagrama pequeños que se llama Estuve aquí, me acordé de nosotros, que se metió esta chica en hoteles variados, creo que de Barcelona son todos, no los cita por el nombre, pero sí narra las asambleas, las reuniones de los trabajadores, etcétera, y bueno, cómo les exigen a los trabajadores de los hoteles espíritu de lujo, de que se pongan las gafas del lujo, etcétera, por 1.000 euros al mes, por supuesto, o sea, tienen que ser súper vasallos con los clientes por 1.000 euros al mes, y buena parte de estos hoteles son de capitales extranjeros, es decir, como buena parte de los pisos turísticos, es decir, nos alegramos de que España sea un boom turístico, parece que nos alegramos, 90 y pico millones de personas, récord, cada vez vienen más. ¿Quién se queda ese dinero? ¿Quién se lo queda? Sean extranjeros, capitales extranjeros o españoles. Porque los trabajadores, pues muy bien, tienen trabajo unos cuantos meses al año a 1.000 euros, 1.000 y pico euros al mes. O sea, ¿qué riqueza, qué tipo de riqueza es esa? Y se está transformando nuestras ciudades, obviando y olvidando al ciudadano, de espaldas al ciudadano real. Vale, unos cuantos logran trabajar por 1.000 y pico euros al mes. ¿Qué ganamos con esto como país? El Abierto. Ser podcast. 8:47 minutos de la mañana, 7:47 en Canarias. En El Abierto, Berna González Harbour, Eduardo Medina y Javier Aroca. Estamos hablando de la vivienda. La noticia esta mañana es la decisión que después ampliará y explicará el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de comprar la Casa Úrsula, ese edificio del Eixample de Barcelona que se ha convertido, que escenifica perfectamente la crisis de la vivienda, porque se intentaba desahuciar a los pocos inquilinos que ya quedaban ahí, y además no son inquilinos vulnerables. El que
que estuvo al frente de todo esto, es un profesor de matemáticas, que era la última persona que iba a ser desalojada de este edificio, y hablábamos de cómo afecta a las ciudades, a los centros. Hablábamos de Madrid, hablábamos de Barcelona, hablaba Roca de Sevilla, cómo afecta todo esto a los centros de las ciudades, que se van vaciando de la gente autóctona, de la gente de ahí de toda la vida. Y hablaba Berna, decía, el turismo, sí, gran fuente de riqueza en este país, importante para nuestro PIB, pero y se planteaba Berna, pero ¿quién se lleva esa riqueza? No, bueno, yo creo que desde luego desde el punto de vista de la gente, de los ciudadanos, tenemos que huir incluso ya de esa polarización entre los centros de las ciudades y las periferias, porque antes parecía que la lucha de los centros estaba desasistida, porque las periferias decían que os den, ¿no? O son los que os tratan mejor el ayuntamiento, los que tenéis mejores servicios, y ahora estáis padeciendo esto, pues padecerlo, pero es que ya no está ocurriendo así, porque lo que está ocurriendo en los centros gentrificados de las ciudades se está extendiendo hacia las periferias como una mancha, ya está afectando a todo el mundo. Ya no es decir, oye, el centro acaba, por ejemplo, en Sevilla, en La Campana. No, mire usted, es que esto ya se está extendiendo. Ya, por ejemplo, barrios que siempre han sido barrios de trabajadores, como la Alameda en Sevilla, sigo poniendo ejemplos de mi ciudad, pues están también sufriendo la gentrificación. Y esto es muy peligroso, porque incluso crea desesperación y frustración social y ciudadana en todas las ciudades. ¿Y dónde está el pueblo en esto? Es lo que yo me pregunto. Porque nada más que hablamos de, bueno, legislación, lo que hacen los ayuntamientos, lo que tienen que hacer las comunidades autónomas, bueno, pero la gente que dice, porque aquí en las breves palabras que estamos empleando ya estamos mostrando una polarización ideológica en el sentido de que tiene cada uno de la ciudad. Está claro qué sentido de la ciudad tiene el PP. Está clarísimo, no es una cuestión de que opinable, es que se ve, uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios datos, y los datos son apabullantes. Luego, por tanto, la gente también tiene que ver qué modelo hay. Lo que está ocurriendo en Madrid, por ejemplo, fijaros que habéis citado a la señora Botella. Desde la señora Botella hasta aquí ha pasado varias legislaturas municipales. ¿Y la gente qué opina? Porque si la gente sigue apoyando este tipo de ofertas políticas, yo tengo que entender democráticamente que es que las apoyan. Y digo, bueno, pero si te están quitando tu piso, si te están subiendo tu renta, si la última droguería que había en tu barrio, me refiero en este caso a mi barrio de Sevilla, ya ha cerrado, si te están quitando todo, si al final te están obligando a pillar un coche, un auto e irte a la periferia a comprar, ¿este es el modelo de ciudad que tú quieres? Bueno, pues si la quieres, sigue votando lo mismo. Si no, movilízate, querido. Yo creo que hemos visto querida, en las últimas fechas la complejidad que tiene esta competencia en la política de vivienda, en el sentido de que no hay ni una sola institución a nivel administrativo que no tenga algo que decir. No está toda en manos de los ayuntamientos, ni está toda en manos del gobierno central. Es un ámbito político, una política sectorial, la vivienda, que por cierto ha escalado a uno de los primeros problemas según el Centro de Investigaciones Sociológicas y todas las encuestas de la gran mayoría de los españoles, que tiene dentro competencias del gobierno central, competencias autonómicas, competencias de los ayuntamientos, que hoy Colboni ha demostrado, yo creo con mucha contundencia y muy buena dirección. Y después depende también en parte de la iniciativa privada, porque los que invierten en hacer casas pues son empresarios que ponen su dinero, montan casas y hacen casas. Entonces, la exigencia que nos falta es la de pedirle al Partido Popular, que es competente en el gobierno de muchos ayuntamientos, capitales importantes, algunas de ellas con concentración importante de inflación de precios en compra y en alquiler en algunas de las ciudades que gobierna, y es competente en 12 comunidades autónomas. Gobierna 12 comunidades autónomas, que no son ni una ni dos, son 12 comunidades autónomas, incluida la que hace referencia a Javier Sevilla en Andalucía, ¿no? Así que el gobierno lo ha intentado. Y esta semana misma el Tribunal Constitucional le ha dado la razón en el índice de limitación de precios, cosa que recurrió el Partido Popular porque no lo compartía, y el Constitucional le ha dado la razón al Gobierno. El Gobierno ha intentado llevar una ley del suelo que el Parlamento ha rechazado. Ha juntado al Consejo Interterritorial varias veces para intentar sacar consensos adelante. Ese es el empujón que nos toca hacer como ciudadanos, en el sentido de que, siendo tantas las instituciones y niveles administrativos competentes, es necesario un pacto de Estado por la vivienda, porque no para de decirlo cada informe que publica cualquier empresa demoscópica. Es un problemón, para mucha gente es un problemón vital de primera magnitud, define un problema de país. Ha llegado la hora de un gran consenso en este asunto. ¿Es esta una legislatura para los grandes consensos? Pues ya sé que no, porque no hay manera de que se consensúe prácticamente nada, pero creo
que es fundamental que el Partido Popular abra la mano y llegue o trate de encontrar un espacio de consenso con quien ahora tiene la competencia del Gobierno central, que la tiene hoy el Partido Socialista y Sumar, pero mañana la puede tener el PP y el Partido Socialista tener el gobierno en 12 comunidades autónomas. Los papeles cambiarán. El problema es si el problema de fondo va a cambiar. Y yo creo que ese es el asunto. No hay ayuntamiento, comunidad autónoma o gobierno central que no sea competente. ¿Quién está haciendo más aquí? Pues no lo sé, pero sé quién está haciendo menos. Y viste de azul. Y gobierna 12 comunidades autónomas y en parte pues controla o gobierna ciudades tan importantes como es Madrid, que está de manera muy evidente, concentrando muchos de los problemas que estamos tratando. Lo que pasa, Edu, que el Partido Popular tiene un problema ahí, que el Partido Popular no está haciendo nada por la gestión de los problemas de la gente. Es decir, el Partido Popular... Aquí, desde luego, no se les ve. Claro, no se les ve ni en esto, ni se les ve prácticamente en nada. Y cuando quieren dejarse ver por esto, y lo hemos visto hace muy poco, presentando su propia ley del suelo, que son cosas que ha tumbado, o sea, prácticamente idénticas a las cosas que tumba en el Congreso de los Diputados, porque solo tiene un objetivo, esta oposición, que es desgastar al gobierno. Pero que es una cuestión, insisto, que es ideológica. Que sí. El PP, cuando tiene el poder, es inclemente en este punto de vista, va a su programa. Otra cosa es que se vista de moderado. Vuelvo a Sevilla. En Sevilla, el alcalde, una de las cosas que dijo, que yo espero que se esté poco a poco volviendo para atrás, es que iba a urbanizar la dehesa de Tablada. Eso cualquier persona que tenga 2 días de frente, y hay mucha gente que la tiene, no, pues dice, bueno, pero esto es una locura, si es un terreno inundable que necesita Sevilla, que exista y que se inunde cuando llegue su momento. Pues no, R. Bueno, pero este señor ha ganado unas elecciones. Y vuelvo a decir lo mismo, es que las ciudades son precisamente la mejor expresión del compromiso ciudadano, porque los problemas son directos, próximos. Sí. Eso que tiene la política local. Las políticas, tú cuando votas otro partido y que luego tiene que gestionar las relaciones exteriores y tal, bueno, no digo que no sea importante, pero te puede sonar más distante. Pero cuando tú estás votando municipalmente, estás votando tu sistema de transporte, tu sistema de recogida de basura, tu plano inmediato, tu urbanización, está lo que más te concierne directamente. Eso no está ocurriendo. Cuando votamos en las municipales estamos votando si Pedro Sánchez te gusta más o Aznar te gusta menos o Felipe González si se tiene que retirar. No, mire usted, estamos votando por problemas muy próximos. Si no reaccionamos, nosotros somos los protagonistas de nuestro modelo de ciudad. Es decir, vuelvo a insistir, Sevilla está cambiando, en mi opinión, para mal, aunque algunos están aplaudiendo con las orejas porque se están poniendo las botas, pero Sevilla está cambiando porque los sevillanos queremos que esté cambiando en ese sentido. El día que los sevillanos digamos basta, Sevilla será otra vez la ciudad de los sevillanos, no como ahora. Bueno, va usted, yo desde luego no le voy a recomendar yo que no vaya, yo digo que vayan, ¿no? Pero se van a comer ustedes lo mismo que se come en Valencia, en Bilbao, en Düsseldorf, en Roma. Pero hay un plano de confusión y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que la gente en las elecciones municipales debería votar por lo más próximo porque es realmente lo que te afecta. Pero los políticos que hacen política local también han dejado de hacerla porque tienen la confusión de querer hacer política nacional. Sí, pero política nacional y la que favorezca a los sectores de la construcción, a la banca, a los inmobiliarios. Es decir, que el PP aquí cuando hace política, vamos a reconocer, y lo hemos analizado cuando han presentado su plan, es a mayor beneficio de los constructores, los inmobiliarios, los bancos. Perdona, Javier. Sí, es que quería al hilo de lo que decía antes Ángel sobre el ejemplo de Barcelona, ¿no? En Sevilla hubo una gran política, y pongo gran con mayúscula todas las letras, de peatonalización de la ciudad en muchos aspectos. Ganamos muchísimo en las arterias más importantes del centro de Sevilla, algunos las podéis disfrutar, yo desde luego las disfruto cada día que estoy en Sevilla, y también en algunos barrios históricos como Triana, ¿no? La oposición, populista de derecha fue atroz contra la peatonalización, con movilización, no sé cuánto, una revolución con pancarta de balcón a balcón. Bueno, ¿ahora qué ocurre? Ahora ocurre que esas zonas que fueron las depositarias de la acción política del Partido Popular, ahora se han convertido en objeto de especulación y de mercadeo por ellos mismos. Y entonces a la gente tradicional que cayó en la trampa de la protesta, ahora los están expulsando de sus pisos para poner ellos sus negocios. En Madrid igual. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Berna González Harbour, Eduardo Madina y Javier Aroca.
Vamos a hablar ahora de dinero, pero de dinero de verdad, porque la banca ha terminado de presentar resultados hoy. El último en hacerlo ha sido el Sabadell y sus beneficios dejan muchos ceros por detrás y dejan muchas preguntas por delante. Javier Ruizola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? A ver, el Sabadell, que ha sido el último hoy en presentar cuentas y son importantes para ver si la entidad se sostiene o debe fusionarse con el BBVA. Sí, las cuentas del Sabadell son importantes en sí e importantes por lo que dicen del sector. En sí, no es que se sostenga, es que se dispara 37% más en beneficios. El Sabadell gana 1.827 millones, lo que significa que cruza otra meta histórica. Se nos está desgastando el adjetivo, Ángeles. Meta que no había cruzado jamás, ganar más de 500 millones por trimestre. ¿Qué hay dentro de este y de todos los bancos? Este y todos los bancos están viviendo el boom de la vivienda. El tema que comentabais hace un momento, el crédito inmobiliario en el Sabadell sube un 53%. Un 53% crecen las hipotecas que están concediendo. Y ya que estamos tirando de crédito y de tarjeta, que lo estamos haciendo, pues los bancos están ganando esa partida también. Crédito al consumo se dispara un 21%, las comisiones se multiplican. Así que lo que hay dentro de las cuentas del Sabadell son estos números: boom inmobiliario y rentabilidad para la banca. ¿Qué hay fuera? Los beneficios récord hacen ahora mismo muy difícil de tragar el argumento eso de que el sector está apurado, de que necesita más fusiones. Las cuentas son un torpedo en la línea de flotación de la fusión con el BBVA, por varias cosas. La primera es porque el BBVA crece mucho, un 20%, más de un 20%, pero es que el Sabadell crece casi el 40%. Segundo, porque el Sabadell ha regado a todos sus accionistas con un dividendo para que no vendan. Tercero, porque además hay movimiento político de vuelta a Barcelona. En fin, que las cuentas del Sabadell dicen mucho y dicen mucho de no a la fusión, y con estas cifras y con esta ecuación de canje ahora mismo, esa fusión se pone muy cuesta arriba. Mira, las cuentas de un banco del Sabadell dejan esa cuestión, que es la que tú estás hablando, la de las fusiones, pero la cuenta de todos los bancos dejan muchas cuestiones también para nosotros. Sí, vamos primero con lo primero, porque madre mía, con las cuentas del Sabadell lo tenemos ya todo, y el titular sigue siendo histórico, histórico, histórico. Nunca se había ganado tanto dinero en la banca en España. Casi 32.000 millones, 31.768 millones, 31.768. Son 5.400 millones más que el año pasado, lo que han ganado nuestros bancos, es un 20% más. Digo que la palabra histórica empieza a gastarse y a detectarse. Yo no sé si tú la notas, Ángeles, cierta risilla floja entre los banqueros. El resultado neto alcanza esos 953 millones de euros, que es un 13% más que el año anterior y que vuelve a ser un récord en nuestra historia. Ha sido un año que yo diría ha sido excelente. El resultado, 5.787 millones, una subida de un 20%. Ha sido un año excelente. Hemos obtenido un beneficio, como han visto. Bueno, excelentísimo. 31.768 millones, por si usted no maneja estas cifras en casa, son el equivalente a todo el presupuesto de todos estos ayuntamientos juntos. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao, todos ellos juntos. Esos son 31.700 millones. Todavía nos faltan 68 millones o nos sobran para gastar. Este es el dinero que están ganando los bancos, Ángel. Son 87 millones diarios limpios de polvo y paja, limpios de gastos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos y festivos también. 87 millones. Y fiestas de guardar. Hay una arista política en estas cuentas, Javier, y es el impuesto extraordinario que la banca pagó y que acaba de obtener de nuevo luz verde en el Parlamento. Sí, el año pasado los bancos pagaron 1.487 millones en ese impuesto extraordinario. Este año han ganado más, pero el banco y el crédito y el impuesto se han recalculado. Se está calculando de manera distinta. Todavía estamos ahora en ver cómo queda definitivamente. Pero hay bancos que van a ganar más, ya lo han hecho, pero no van a pagar más, van a pagar menos. Así que la pregunta es si aquello de que esto iba, uno, a frenar los beneficios de la banca, aquel impuesto que les iba a quebrar, y dos, aquel impuesto que iba a frenar la actividad y el crecimiento en España, era verdad o no, porque oímos cosas tremendas. Creo que es una medida injusta, creo que es una medida distorsionadora y creo que es una medida contraproducente. Pagamos más impuestos, pero que paguen todos. Quiero recordar que la banca en España ha estado perdiendo dinero, el sector, durante bastantes años. Ponerlo en impuesto lo que entorpece es la actividad económica. Nos parece un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio. Los resultados extraordinariamente elevados caídos al cielo
no se están produciendo. Esto es un ataque al crecimiento económico y, por tanto, al progreso social de nuestro país. Bueno, vamos a leer ambas cosas, Ángeles, porque ya digo que escuchamos palabras muy gruesas. Sí. La banca, después de todo el impuesto, ha aumentado su margen de intereses. Todos los bancos mejoran un 8,4% ese margen de intereses. Han ganado 91.000 millones ahí. Todos los bancos aumentan sus ingresos por comisiones. Han ganado casi un 10% más, 27.000 millones ahí. Y lo mejor de todo, esto no solo no ha tensado sus cuentas. Nosotros, los españoles, hemos seguido pagando. La morosidad, el crédito que no se paga, ha caído, no ha subido. El año pasado la morosidad era del 3%. Este año toda la banca presentando resultados es del 2,7%. Así que no, esto ni les ha tensado ni les ha arruinado. Más bien lo contrario. Y había un segundo argumento, estabas escuchando. Esto es un disparo contra el crecimiento en España. Bueno, en fin, pues ya tal como decía Rajoy. Todos los bancos se han corregido, todos ellos, y todos han revisado al alza la previsión de crecimiento para España. En fin, que venía otro meteorito, Ángeles, y no sé, igual lo hemos esquivado con 31.700 millones, con 32.000 millones los meteoritos se esquivan bastante bien. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. 32.000 millones son cifras mareantes, uno es incapaz de lo que hace esto que hace Javier de decir, serían el presupuesto de todas estas grandes ciudades juntas, y aún así cuesta entender lo que significa tanto dinero, y lo que queda claro que ese impuesto por el que tanto protestaron, y hemos escuchado ahora algunos de ellos, por el que tanto protestaron los responsables de la banca, ni les ha pasado factura, ni les ha impedido que sigan creciendo, Edu, ni les ha llevado a la quiebra. No, yo creo que afortunadamente tenemos un sistema financiero distinto al que tuvimos en el ciclo de Lehman, ¿no? De la conocida como crisis financiera, que arrasó con muchas cajas de ahorro, que provocó, yo que sé, un terremoto global que impactó en la economía europea y que impactó en la economía española de manera muy, muy, muy significativa, ¿no? Así que hoy tenemos una situación distinta. Es verdad que en España hemos tenido dos tipos de impuestos extraordinarios. Uno, el Parlamento lo ha mantenido y el otro lo ha quitado. Y lo ha quitado a las entidades energéticas. La mitad de la coalición de gobierno votó a favor y la otra mitad en contra, el PNV y Junts en contra. No recuerdo exactamente cuál fue la aritmética de voto, pero fue una decisión. Bueno, cuando dos sectores tenían un impuesto no solo a los beneficios sino a los ingresos, el Parlamento decidió quitar uno y dar continuidad al otro. Es verdad que en España todo el mundo cree que tenemos un impuesto a sociedades lineal, y no lo tenemos lineal. Tenemos un impuesto lineal del 25% para las empresas, que se reduce al 23% cuando la cifra de negocio no alcanza el 1.000.000 de euros, y se reduce al 13% cuando esa empresa es una startup que está empezando. Y luego hay una excepción para quienes se dedican a explotar yacimientos de hidrocarburos y recursos naturales, etcétera, empresas energéticas o entidades de crédito, que lo tienen al 30%. Yo preferiría un impuesto que fuera por beneficios, no por ingresos. Y me parece que eso le va a quitar algún disgusto en algún tribunal al Estado en el futuro, como ya están recurridos los impuestos energéticos que el Parlamento ha quitado. Yo operaría sobre beneficios, sobre los números que ha dado Javier Ruiz, sobre los márgenes de beneficio, estudiando las bonificaciones fiscales al impuesto de sociedades, las reducciones y deducciones fiscales que operan bajando esa cifra del 30%, que excepciona por arriba a las entidades de crédito, entidades financieras o empresas energéticas que se dedican a explotar yacimientos. Porque creo que sobre el beneficio evita unos disgustos en tribunales futuros y es más previsible fiscalmente. Yo creo que hay un esquema fiscal más claro. Y segundo elemento. Es verdad que cuando la crisis de Lehman Brothers estalló y se produjeron fusiones, eran fusiones de salvamento mutuo. De supervivencia. Entidades que se fusionaban y el gobierno trabajaba con rescates públicos, muy criticados también, por cierto, y que trabajaba en una ley de cajas, que aquella la voté yo, era diputado en el Congreso de los Diputados y la recuerdo bien, para tratar de fusionar empresas para tener más solvencia, ¿no? Los dos últimos informes, el de Draghi y el de Letta, nos hablan de la debilidad del sistema financiero europeo cuando compite hacia afuera. Y se ve claro en un número, ¿no? Las 10 primeras entidades financieras europeas, las 10 más potentes, todas ellas suman igual que JP Morgan. Las 10 más potentes igual a una en Estados Unidos. Por eso Draghi y Letta nos hablan de la importancia de la consolidación de un sistema financiero más potente para poder financiar la transformación que creen que Europa necesita. Mario Draghi la calcula en 800.000 millones de euros al año durante al menos una década. 800.000 millones de euros al año, que son pues cifras mareantes, de difícil casi que concepción, ¿no? Yo creo que el sistema financiero europeo tiene que continuar consolidándose. Tiene que aportar para la cohesión social. Cuanto más gane, tiene que aportar más. La progresividad fiscal de los beneficios yo creo que es innegociable en sistemas democráticos como el nuestro, y si algún partido tiene un criterio contrario, que lo exponga, que diga que quien más gana tiene que pagar menos.
Pero yo creo que deben alentarse fortalecimientos de un sistema financiero que compite bien hacia adentro, que garantiza la competencia, que está muy descentralizado, muy pegado al territorio. ¿Qué te voy a contar, ¿no? Vengo de Bilbao, donde hay un banco allí que es como la matriz de la economía vizcaína y vasca, pero que compite peor hacia afuera en un momento donde dos grandes potencias avisan ahí fuera de los peligros que conllevan si Europa no es más fuerte a todos los efectos competitivos, ¿no? Así que bueno, ojalá sigamos teniendo bancos que funcionen, ojalá sigamos teniendo impuestos con que paguen en función de lo que ganan para la cohesión social y el mantenimiento de los servicios públicos y la inversión en políticas públicas, y ojalá seamos capaces de ir viendo consolidaciones de un sistema financiero que plante cara a los monstruos como JP Morgan o a las grandes entidades financieras que vienen del Pacífico, ¿no? Me gusta mucho lo que dices, Edu, y añado, ojalá tuviéramos directivos de esos bancos o dueños o grandes ejecutivos de esos bancos que apoyaran lo que estás diciendo. Ojalá. Y que no tuvieran la inmoralidad de decir sobre el impuesto las cosas que nos ha recordado Javier Ruiz, ¿no? Distorsionadora, discriminatorio, ataque al crecimiento y progreso de nuestro país. Es decir, los cortes que habéis puesto de estos directivos de la banca muestran una falta de solidaridad, son un ataque a lo que estás diciendo de la necesidad de que participen en la cohesión social, que es tan necesaria. Y quiero recordar que todos lo recordamos seguramente, y todos los oyentes, es decir, en España hubo un boom inmobiliario que arrastró a la banca, alimentado por la banca, y que arrastró a la banca y hubo que rescatarla. Y hoy, ¿qué llevamos hablando desde las 8:30? Que hay otro boom inmobiliario. Es decir, no es tan salvaje porque efectivamente, como recuerdan los propios banqueros, no hay tanta oferta, hay un problema de oferta de pisos. Pero quiero decir, el Estado, y eso somos nosotros, hemos ido al rescate de la banca. Y hoy la banca se resiste y habla en contra de este impuesto cuando solo multiplica beneficios. En fin, hoy nos lo has puesto muy fácil. O sea, esto es como cuando uno viene a la tertulia, es como ir a la selectividad a ver qué me van a preguntar hoy. Pues hoy es la fácil. O sea, esto es muy evidente, ¿no? Bueno, yo que en repetidas ocasiones me he declarado como europeísta, un sano pesimista, como diría Bobbio, del europeísmo. Pero me encantaría de que el futuro de Europa en esta competencia que se avecina de bloque no dependiese de la banca, y por cierto tampoco del incremento del PIB en materia de armamento y de defensa, que parecen las dos varas mágicas que se están defendiendo últimamente por los grandes ideólogos de una Europa competidora. Creo que Europa tiene que jugar otra partida y con otras cartas, pero bueno, yo no tengo competencia ni formación suficiente para discutir sobre los extremos de la banca, pero sí me parece que los datos que hemos conocido hoy desde hace unos días impugnan dos paradigmas que circulan con bastante profusión en los medios de comunicación. Primero, es posible ganar muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, con un gobierno progresista y venezolano, como el español, ¿no? O sea, este gobierno venezolano y que tal, que igual, pues no, mire usted, las grandes empresas ganan mucho dinero. Segundo, creo que impugna también el pensamiento de un gran y numeroso grupo de economistas, presididos fundamentalmente por aquellos que nunca van a poder ser ya nunca ministros, que dicen que no, que fusiones. Bueno, pues mire usted, pues unos señores pequeños, digo, como el Sabadell, pues resulta que dan una gran lección de cómo se puede ganar en esta liga, incluso fuera de casa. Aquí el problema es que, y eso hemos visto, ha habido una cita, es que hay un partido de la banca. Históricamente ha habido el partido del rey, por ejemplo, el Reino Unido, el partido de la Iglesia, el primer Estado y el segundo Estado antes de la Revolución Francesa. Por aquí tenemos un partido de los banqueros y también tenemos, por cierto, un partido de las empresas energéticas. Y los dos se sientan en el Parlamento y los dos irrumpen en la vida política y los dos no nos permiten que la mayoría social que votamos a quien queremos, digamos cómo tenemos que debatirnos tributariamente para sostener en común las cargas públicas del Estado. No basta solo con ganar dinero, hay que repartirlo. El Abierto. Ser podcast. En El
Abierto, Berna González Harbour, Eduardo Madina y Javier Aroca. Vamos con lo último de Donald Trump, porque en las últimas horas ha firmado una nueva orden ejecutiva con la que confronta directamente con la Corte Penal Internacional. La medida contempla que se sancione a funcionarios del tribunal que hayan participado en investigaciones contra Washington y contra sus aliados. Y claro, ahí está Israel. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Esta nueva medida critica directamente la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, que está acusado por crímenes de guerra. Dice Trump que esta orden contra el primer ministro hebreo es un abuso. Él se denomina ya a sí mismo y quiere que se le recuerde como Trump el pacificador. Carga ahora contra los funcionarios de la Corte Penal, tribunal que no tiene, dice, jurisdicción para investigar ni a Estados Unidos ni a Israel. Sara. La orden incluye multas y restricciones de visados para funcionarios y también a sus familiares que hayan participado en este tipo de investigaciones, y están recogidas en este decreto donde la Casa Blanca de Trump acusa al tribunal de emprender acciones ilegítimas y sin fundamento, dice, contra Estados Unidos y contra su aliado Israel. Es una consecuencia directa de estas órdenes de arresto del pasado mes de noviembre contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, acusados por crímenes de guerra y que, según la Casa Blanca, crean un precedente peligroso porque aseguran que exponen a los americanos al acoso, al abuso y al posible arresto. Sin embargo, el momento no es casualidad, está lleno de simbolismo y coincide con la visita de Benjamin Netanyahu en Washington, que ayer culminó su viaje con reuniones en el Congreso. Este, de hecho, es el momento en el que el líder israelí llegaba al Capitolio sin responder a preguntas de la prensa y un día después de aplaudir la propuesta de Donald Trump de tomar el control de Gaza y desplazar a los 2 millones de palestinos. Y sobre el Tribunal Penal Internacional hay que tener en cuenta que tampoco los demócratas estaban de acuerdo con estas órdenes de arresto. De hecho, Joe Biden las había denunciado, pero estas sanciones suponen ir un paso más allá y el tribunal hace unos días advertía que podrían torpedear las pesquisas que hay en curso. Sara, gracias. A vosotros. Sobre esa propuesta de Donald Trump de limpiar Gaza de palestinos, de hecho recordemos, lo contábamos ayer, como ya el ministro de Defensa de Israel ha dado orden al ejército para que prepare de momento un plan de evacuación de estos 2 millones de gazatíes que viven, que sobreviven en la franja de Gaza. Llevamos las últimas horas intentando recabar todas las reacciones internacionales que hay sobre esta propuesta y seguimos intentando recabar la postura de la Unión Europea, que sigue poniéndose de perfil y que evita hacer valoraciones de los planes de Trump en la franja. Ayer un portavoz de la Comisión sí habló, aunque tímidamente, sobre la solución de los 2 estados. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Decimos un portavoz de la Comisión porque ni Ursula von der Leyen ni Kaja Kallas, que es la responsable de la política exterior de la Unión Europea, han roto todavía su silencio. Todavía no da a la Unión Europea una respuesta común, a pesar de las respuestas que sí, a nivel individual, están dando varios gobiernos, como el de Meloni, mi principal aliado de Trump en Europa. Y en cambio ayer su ministro de Exteriores también habló de la solución de los 2 estados. Pero Estados Unidos todavía cuenta con apoyos entre los 27, como el húngaro Víctor Orbán. Sí, parece que las amenazas arancelarias, la voluntad de Bruselas para no entrar al choque directo, las fricciones de los 27 en torno a Oriente Medio, la mano blanda también con el gobierno de Netanyahu por parte de la presidenta von der Leyen o el interés primordial por la amenaza rusa por parte de la alta representante han acabado por convertirse en los factores que, juntos, explican el porqué de esta postura que podemos definir como tibia, ¿no? O con falta de liderazgo, desde luego tardía y con un tono muy bajo. Porque es verdad que Bruselas mantiene el mismo mensaje, apuesta por la solución de los 2 estados y en las últimas horas además añadía que rechaza más desplazamientos forzados de palestinos. Gaza is an essential part of the future Palestinian state and that there should not be any further forced displacement of con Gaza como parte esencial de un futuro Estado palestino, es lo que decía ayer un portavoz de la Comisión después de varias horas de silencio y sin nombrar de forma directa los planes de Donald Trump. Pero ni un comentario más. Seguimos sin declaraciones de la presidenta de la Comisión, sin declaraciones de la alta representante, que acaba de publicar un mensaje en X sobre que Lituania, Letonia y Estonia se van a desconectar mañana de la red eléctrica de Rusia, pero no la hemos escuchado todavía sobre la propuesta de
Trump. Si, por ejemplo, leemos hoy a Antonio Costa, el presidente del Consejo, defendiendo la postura de los dos estados, en una entrevista a varios medios europeos, en el caso de España en La Vanguardia, dice el ex primer ministro portugués que la prioridad es aplicar el alto el fuego para que los desplazados vuelvan a casa. La postura de fondo la sabemos, pero casi que lo dicen con la boca cerrada, ¿no? Como si buscaran no llamar demasiado la atención. La búsqueda de ese equilibrismo y el tono plano en la respuesta a los planes de Trump pone de relieve el modus operandi ya muy explícito, ¿no? No enfrentarse directamente a Washington a pesar de correr el riesgo de quedarse al margen o con un rol residual en Oriente Medio, con la posibilidad incluso de que eso amplíe la división dentro de los 27, ¿no? Porque frente a la condena dura que hemos escuchado de países como Alemania, Francia o España, tenemos ya voces que abrazan la postura de Trump, como el gobierno de Orbán. Y a la derecha del tablero político, lo decías, es reseñable el silencio de Giorgia Meloni, aliada de Trump en el bloque comunitario, aunque su ministro de Exteriores defendía ayer que ningún acuerdo es posible sin los palestinos y que de momento la postura de Roma pasa por apoyar la solución de los dos estados. Enrique, gracias. A vosotros. No solo no llevar la contraria a Donald Trump, sino ese aire que va dando de cola Donald Trump a la ultraderecha en Europa y que de alguna manera marca esa imposibilidad de una respuesta común. Añado una cosa más a todo esto antes de empezar el análisis, que es que hoy empieza en Madrid, empieza a celebrarse una nueva cumbre de la ultraderecha europea. El anfitrión es Santiago Abascal, el líder de Vox, que es también ahora el presidente de Patriotas, que es un nuevo partido europeo que agrupa a buena parte de la extrema derecha en Bruselas. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En el partido está el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen, el vicepresidente italiano Matteo Salvini, y todos vienen este fin de semana, desde hoy a Madrid. El problema es que con la salida de Juan García Gallardo hace unos días, líder de Vox en Castilla y León, a Abascal se le han torcido los planes, pero también la cumbre le puede servir para cambiar de tema. Sí, la crisis interna en el partido le ha estallado a Abascal a tan solo unos días de su evento estrella. Vox pensaba que tenía todas las de ganar esta semana con Abascal haciendo de anfitrión de algunos de los líderes más influyentes de la ultraderecha, pero los problemas internos del partido se han vuelto a cruzar en su camino con las duras acusaciones por falta de democracia interna y una nueva dimisión. Así que lo que va a hacer a partir de hoy es refugiarse en sus aliados europeos para intentar pasar página. El líder de Vox lleva en realidad meses volcado en su proyección internacional, viajando a Washington, a Argentina, y con este evento busca reforzar su marca ahora que tiene a Trump en la Casa Blanca y el algoritmo de Elon Musk de su lado. Vox quiere aprovechar además esas alianzas para diferenciarse del PP, que dicen apenas tiene referencias internacionales. En Vox presumen de ser además el único partido español que apoya abiertamente a Trump y replica sus propuestas radicales, por ejemplo, en materia migratoria. De hecho, el lema del evento de este fin de semana es una copia de Trump: hacer Europa grande otra vez, dice ese lema. De momento las encuestas parecen ir a su favor, pero hay fuentes cercanas al partido que advierten de que en los pueblos del interior de España no se gana las elecciones siendo amigo de Donald Trump, dicen. Ana, gracias. A vosotros. Ayer ya lo decía, pero yo cada vez que escucho a alguien de Vox que se va de Vox porque dice que no hay democracia interna, alma de cántaro, ¿dónde pensabas que estabas? Claro. Hacer Europa grande otra vez. Bueno, esto es increíble. Vamos a ver, en el concepto trumpista de Make America Great Again, eso implica hacer a los demás más pequeños. Es decir, como dijo Merkel en una entrevista a Marc Bassets en El País, describió muy bien su concepción de la política, que era un win-win. Es decir, si todos trabajamos coordinándonos bien, ganamos todos. Esa es la democracia, eso es el mundo de las alianzas, es la buena globalización, etcétera, etcétera, y el mundo en el que nos hemos dirigido en las últimas décadas. Y sin embargo, en el concepto de Trump es tú pierdes, yo gano porque tú pierdes. Es excluyente, y ese Make America Great Again implica excluir a los demás de ese beneficio, y de ahí los aranceles y de ahí toda la brutalidad de estas decisiones que está tomando. Entonces es incompatible hacer a Europa grande otra vez cuando América está queriéndose hacer grande otra vez. Tenemos que darnos cuenta, y yo creo que los votantes de Vox también se van a dar cuenta, o deberían, de que
es incompatible y de que Europa no puede hacer seguidismo del Estados Unidos, que nos va a imponer aranceles, que va a ir en contra de nuestra europeidad, de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras leyes, etcétera. Entonces, bueno, este seguidismo creo que es totalmente desmontable y luego, bueno, pues yo lo que quiero saber es qué opina Vox y qué opina toda esta gente del Plan de Gaza, por ejemplo, qué opina de que este hombre se está convirtiendo no en un dictador en un día, como dijo y anunció, sino en un dictador perpetuo que no solo vulnera la legislación internacional, sino la propia legislación americana. ¿Es eso lo que queremos? Bueno, comparto plenamente lo que ha dicho Berna. Yo creo que vamos a ver a lo largo de este fin de semana una cumbre de partidos eurofóbicos, neofascistas de extrema derecha reunidos aquí en Madrid, en las faldas de Vox, y en el eco de la gran victoria de Donald Trump con las políticas que está empezando a aplicar. Políticas que van a impactar directamente en el campo español. 85.000 toneladas de aceite de oliva exportamos a Estados Unidos en el año 2024 en España. Imaginemos 85.000 toneladas de aceite de oliva entrando al mercado americano en 2025, pagando, como dice Berna, un 20% de arancel. La fabricación de coches que entran, que es una vertebración natural de la economía española, donde además el dinero público ha dopado y ayudado mucho, no, dopado es un mal verbo, perdón, ha ayudado mucho, invertido mucho en que sea una industria competitiva, un 20% cuando entren en Estados Unidos. La financiación de la seguridad europea por un señor que ha decidido que Ucrania es suyo y lo ha invadido, matando todo lo que puede en Ucrania, un país en la frontera europea. Se retirará Estados Unidos del apoyo a Ucrania en la defensa europea. La salud mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ha retirado su pertenencia a la Organización Mundial de la Salud. El Comité de Derechos Humanos ha dado orden de detención de los miembros de la Corte Penal Internacional. ¿De verdad todo eso lo quiere alguien para España? Esa es la pregunta. Segunda pregunta. Si eso es así, ¿por qué quienes quieren eso están en el 14% de intención de voto en todas las encuestas en España? ¿Y qué está fallando para que un sector, en el entorno de los 3,5, 4 millones de personas en nuestro país, consideren que eso son buenas políticas? Un país con memoria de su particular siglo XX, donde un señor que vino del Ferrol decidió que mandaba a él después de ganar una guerra durante 40 años. Con esa herencia particular, a diferencia de la herencia de construcción democrática antitotalitaria que tiene Italia o antitotalitaria que tiene Alemania, este país parecía hasta hace algún tiempo vacunado de este tipo de doctrinas, por las cuales solo cabe en el país lo que cabe en la cabeza del tipo que manda, que en este caso parece ser que el que quiere mandar se apellida Abascal y dirige este partido con problemas últimamente que se llama Vox. Este es el asunto. Hoy vienen quienes creen que sus países se tienen que parecer a ellos, que en sus países solo tiene que vivir gente como son ellos, incapaces de convivir con pluralidad. ¿Pluralidad de qué? Pues de ideas, de identidades, de sentimientos de pertenencia, de sentimientos religiosos, de creencias, de orientaciones sexuales, de modelos de familia, de particularidades, las que enriquecen las sociedades europeas, democráticas, plurales, abiertas. Vienen quienes quieren sociedades cerradas, quienes están de acuerdo con la política de Donald Trump en Gaza. Después de 50.000 personas prácticamente asesinadas, niñas, niños, mujeres, hombres, montar allí una especie de ciudad de vacaciones en la herida más profunda que tiene seguramente la humanidad, o una de ellas, que es Oriente Medio. Es todo un pitorreo, y en vez de tanta cumbre deberían dar algunas explicaciones más. Aroca. Pues yo no me sorprendo nada de lo que está ocurriendo con Trump. Primero porque ya lo había advertido, y segundo porque ya ha gobernado. Y tercero porque entre que él gobernó y ha vuelto a gobernar, también ha habido un montón de desgracias para la Europa política. La guerra de Ucrania no empezó con Trump, ni la de Gaza tampoco, empezó con Biden. Y Europa se ha portado de la manera inane y torpe políticamente desde hace muchísimos años. Esta señora que ahora es responsable de la política exterior, Kaja Kallas, fue la primera que se adhirió a la propuesta de la OTAN y de Estados Unidos de subir el presupuesto, la participación del PIB, sin despeinarse. ¿Y dónde están las críticas? ¿Dónde están las críticas? ¿Y qué críticas hay a la señora Ursula von der Leyen? ¿Se ha leído alguien su discurso de investidura? Yo sí. Y lo pueden leer, está colgado en la red. Es decir, Europa no... Cuando dice, vamos a recuperar la Europa, pero Europa cuando ha sido algo, aparte de la Ilustración, no ha sido nada, ha sido un tímido intento de ser algo y que no lo consigue. No lo consigue por el poder centrífugo de los nacionalismos europeos. Y eso sigue ocurriendo.
¿qué cara va a poner Europa después del papel secundario y subordinado que está jugando en Ucrania cuando el señor Trump de una manera u otra acabe con la guerra de Ucrania? ¿Qué cara va a poner Europa y lo que hemos hecho en Europa? ¿Y qué cara está poniendo ahora mismo con Gaza? Cuando hemos sido hasta cierto punto copartícipes de todos los males que le están ocurriendo a Palestina desde por lo menos el año 48. ¿O es que alguna vez Europa se ha comportado de otra manera, aparte de darle un premio en Eurovisión y cosas de esas, que parecen menores? Yo creo que Europa, si quiere ser algo, tiene que rectificar y reflexionar y pensar que tiene que ser otra cosa distinta a lo que está haciendo ahora mismo, no ya con Trump, sino antes con Biden. Y solamente recordar un dato que parece una viñeta un poco extremista, pero yo siempre pregunto lo siguiente: ¿cuántas bases militares tiene China en Europa? ¿Cuántas bases militares tiene Rusia en Europa? ¿Cuántas bases e instalaciones militares tiene Estados Unidos? 275. En España 2, aparte de otras más. Y termino con una última cosa. Con respecto a Trump y el Tribunal de Justicia, el Tribunal Penal, bueno, esto me recuerda mucho, porque es una idea muy frecuente, de que todo el mundo está a favor de los penaltis menos cuando te lo tiran contra ti, ¿no? Entonces ya empiezan las protestas y las jartas y las reflexiones. Bueno, pues lo que está pasando con Trump es lo mismo. Cuando te tiran el penalti a ti es cuando te quejas. Por cierto, que me recuerda mucho lo que ha pasado con este auto que hay por ahí circulando del Supremo con respecto a la imputabilidad posible de los miembros del Tribunal Constitucional, algo que me parece una verdadera barbaridad. Y en lo último, muy atractiva tiene que ser Madrid y muy atractivo tienen que ser los dirigentes de Madrid, como que para que toda la extrema derecha política y la extrema derecha religiosa le guste tanto venir a Madrid. Por tanto, los madrileños tienen que pensar por qué les gusta tanto a esta gente venir a Madrid. Bueno, en este caso es que Santiago Abascal es el presidente de Patriots for Europe, que es este grupo de cuyos líderes... La podía hacer en su pueblo. A lo mejor es de Madrid, no sé dónde. Llodio. No, es verdad. Es de Llodio. Sí, claro, por eso. ¿Por qué no se reúne en Llodio? Bueno, la última vez que hubo otra reunión de ultraderechistas, que fue de Meloni, no invitó a Abascal por la traición. Pero bueno, quería ir a otra cosa, Aroca, y es a defender a Europa. Es decir, es verdad, en Gaza ha sido inane, como has dicho, pero yo quiero defender la existencia y los logros de Europa como laguna de estado de modelo de bienestar, de modelo social, donde si te rompes una pierna vas a ir a urgencias y te la van a tratar y sin que pagues un seguro médico. Y vale, sabemos que se está descoyuntando buena parte de la sanidad pública por los problemas que hay, o sea, que aquí analizamos, pero seguimos siendo un modelo de referencia en estado de bienestar, en estado social, y creo que lo tenemos que defender con uñas y dientes, y lo que creo que debe empezar es la resistencia contra lo que está pasando. Creo que ahora mismo Europa se encuentra perezosa, atolondrada, no sabe reaccionar, y creo que hay que sacudirse esa pereza, sacudirse el miedo, ser conscientes de nuestras fortalezas y empezar la resistencia a Trump, que de aliado ha pasado a hostil, a agresor, a reventar nuestras convenciones y nuestros principios. Y creo que lo podemos hacer. El Economist hace unos días defendía que la Unión Europea incorpore a Canadá, por ejemplo. Es una butad posiblemente, pero quiero decir que tenemos que ir a hacer un bloque de resistencia frente a lo que está pasando. Pero Berna, en esa Europa está Orbán. Es que en esa Europa está Meloni. Sí, pero Orbán no vivió la ilustración que citaba Aroca. Ya, pero y nosotros sí. Que estoy de acuerdo contigo, pero sabes por dónde tiene voy. un punto naif. Claro que sí. Evidentemente, pero creo que evidentemente que aquí tenemos salida pública y en Estados Unidos. No, creo que debemos desperezarnos. Es verdad, está Orbán, crece la ultraderecha, o sea, lo lamentaremos todos los días, pero creo que los buenos tienen que sacudirse y hacer... ¿Desde cuándo está Orbán en el poder en Europa? Es que incluso propuestas relativas a Orbán en el Parlamento Europeo han sido apoyadas por el Partido Popular. Bueno, pero yo no me voy a rendir. No, ni yo tampoco. O sea, estoy apelando... Doy yo aspectos que me estoy rindiendo. No, estoy apelando a que se sacudan la pereza, que se sacudan la pereza y que empecemos a hacer un bloque de resistencia que tenemos. Es que parece a veces que solo existe en China y Estados Unidos. Es que Europa tiene un poder blando y un poder duro, y tiene un poder económico
que nos hace que ahora mismo estemos ninguneados en el mundo y tenemos que sacudirnos. Una Europa que ha permitido, entre otras cosas, ahora que todo está ya atemorizado, todos estamos atemorizados por los aranceles, una Europa que ha permitido que durante todos estos años a productos que se producen fundamentalmente en Andalucía hayan sido gravados con aranceles, como por ejemplo la aceituna de mesa, o los vinos o el aceite, o es que todo lo malo va a venir ahora. Lo malo que nos ha venido lleva viniendo desde hace mucho tiempo, y Europa está con los brazos caídos. Y lo de Gaza es lo peor. Y lo que reclamo no es que Europa sea peor, sino que sea mejor. Tiene que poner en valor su poder, que es enorme, y parece que estamos acogotados ahora mismo. En los aranceles con Andalucía ha demostrado muy poco poder. Mira, por retomarlo, por lo de la ultraderecha, la presencia de la ultraderecha, algo que ya pasó en las últimas elecciones en Alemania, que fue cuando hubo movilización de los grandes empresarios, de las grandes empresas del país, que llamaron a actuar y lo vuelven a hacer, llaman a actuar para evitar, dicen, posturas xenófobas que ponen en peligro el país. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Mercedes, Siemens, Deutsche Bank se han unido para pedir a los votantes que no caigan en extremismos, en clara referencia, evidentemente, a Alternativa por Alemania. Los presidentes de estas tres empresas, que son Alemania, nombrar Mercedes, nombrar Siemens o Deutsche Bank es nombrar Alemania, dicen que se ha llegado ya a un punto crítico y que ahora es el momento de tomar partido. Pues efectivamente, tres grandes ejecutivos alemanes se han pronunciado de nuevo contra los partidos radicales como el ultraderechista Alternativa por Alemania. Los presidentes de Siemens, Roland Busch, de Mercedes-Benz, Ole Källenius, o de Deutsche Bank, Christian Sewing, entran al debate migratorio que está ocupando esta campaña electoral con advertencias sobre extremismo o tendencias xenófobas. Opinan que Alemania se enfrenta a unas elecciones decisivas en las que no se debería usar el voto de protesta. Avisan de que sin una democracia estable no hay prosperidad ni crecimiento y que Alemania debería seguir siendo un país abierto también a la inmigración. En esta declaración conjunta piden además una política económica totalmente nueva en Alemania. Estos tres empresarios son los portavoces de una alianza mucho más amplia que se llama Defendemos los Valores, de la que forman parte unas 40 compañías alemanas con nombres tan significativos como Volkswagen, BASF o Allianz, y con ella quieren promover una Europa unida en valores como la diversidad y la tolerancia. Carmen, gracias. Quiero añadir una cosita a esto tan interesante que ha contado Carmen. La CDU, que como sabéis votó con la FD y fue de colegueo con la ultraderecha hace un par de semanas, ha perdido 2 puntos en intención de voto desde ese momento. Hemos vivido una movilización de cientos de miles de personas en Alemania, en varias ciudades de Alemania, contra esa alianza. A eso llamo yo resistencia y a esto que están haciendo los empresarios, y apelo a esa resistencia. Y a lo que hicieron los franceses con la extrema derecha también. Sí, y luego defraudados de nuevo por el señor Macron. Sí, pero hicieron ese frente común en que las debería algún elecciones. día explicarnos a todos, a los europeos, no a los franceses, a todos, cómo se desenvuelve en la política el señor Macron. Bueno, a mí me gusta mucho este tema porque creo que tiene mucho valor, dado el particular pasado de algunas de esas empresas en el siglo XX, Siemens y Volkswagen, entre ellas. Dejémoslo ahí para otro día, otro abierto, ¿no? Que no sé si vamos muy bien de tiempo. Pero he defendido, echo de menos a Víctor Lapuente aquí, que hemos discutido mucho sobre el cordón sanitario, porque creo en él no desde el punto de vista de la utilidad. Cuando uno plantea cordones sanitarios a partidos neofascistas, como por ejemplo ha hecho Angela Merkel, que no es precisamente leninista o que venga de partidos de extrema izquierda, sino que viene de ser la presidenta de la CDU alemana durante mucho tiempo, y presidenta del gobierno de Alemania durante también mucho tiempo, ha defendido el cordón sanitario, en la línea de lo que hablábamos de Francia. En España hay quien siempre que se habla de este tema, se habla desde el punto de vista de la utilidad. No, bueno, es más útil. No. Útil es el segundo debate del cordón sanitario. El primero es el código de valores que opera en él. Y es que todos aquellos que creen que dentro de este país hay formas de vida que no tienen derecho a estar aquí, no tienen derecho a llegar a las instituciones y decidir políticamente. Y en esa batalla hay que morir políticamente, luchando en esa guerra contra quienes creen que este sistema democrático se tiene que parecer a ellos más que a la sociedad española en este caso, o a la sociedad europea, y para eso hay que hacer esfuerzos, claro. Consiste en evitar que lleguen al poder, algo que aquí en España lo ha roto básicamente el Partido Popular, pactando con ellos en muchas comunidades autónomas y en ciudades, pero que sería, desde mi punto de vista, una guía, una codificación ético-moral de funcionamiento democrático
extraordinaria. Tú me das el pie con el Partido Popular, porque como además está en pleno pulso ahora mismo con Vox, porque ve el Partido Popular como Vox va subiendo en las encuestas, bueno, pues ha contraprogramado la reunión de los ultras en Madrid y lo que va a hacer Alberto Núñez Feijóo es convocar a los alcaldes de los municipios gobernados por el PP que tengan más de 100.000 habitantes. Dice que lo que quiere es tratar los temas que afectan a la gente, como la vivienda, también la financiación. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Pero, mientras tanto, el PP sigue sin hablar sobre los temas internacionales que marcan la agenda y que pasan por los planes de Trump en Gaza. Sí, el PP sigue a lo suyo y lo suyo lleva estas 2 últimas semanas siendo la vivienda. La vivienda y algún pellizquito suelto a Vox, porque Génova dice que están centrados en su agenda, que no se distraen con otros temas, pero no pueden evitar mirar de reojo y con su puntito de incertidumbre al cónclave ultra en el que Abascal ejerce de anfitrión mañana en Madrid. En el PP están convencidos de que había que darle el alto a Vox esta semana, sacar bíceps, dejar claro cuál es la marca hegemónica en la derecha. De ahí aquello de la oposición de tumbona, sarao y dedito levantado. Pero claro, ya hay voces alertando que es en el choque donde el hermano pequeño se crece, y varios varones regionales creen que la confrontación debe acabar porque ese lujo solo se lo pueden permitir, por ejemplo, Ayuso o Juanma Moreno desde el confort de sus mayorías absolutas. Recuerdan que si Vox se rebota, puede hacer más difícil gobernar en aquellos sitios donde el PP preside en minoría, y que fue en los momentos de más enfrentamiento, recordaréis aquella cantinela de la derechita cobarde, cuando Abascal y los suyos descollaban en las encuestas. Con todo, el deseo que subyace en el PP realmente es recuperar terreno, y parte de los que se fueron, escuchad a Mañueco, que pretende pescar en el río revuelto de Vox en Castilla y León. Hemos visto en nuestra tierra cómo unos dirigentes políticos se rinden, otros tiran la toalla, defraudan a sus votantes, y quiero decirles a todos sus votantes, a esos que se sienten defraudados por la mentira y por las huidas, que estamos a su disposición para facilitar la vida en Castilla y León. Se ofrece Mañueco. En la dirección dicen estar tranquilos con la cumbre de Patriots, creen que evidenciará el extremo en el que se sitúa Vox y que otras cumbres de este tipo pues ya les salieron regular. Ellos, mientras tanto, quieren escapar de cualquier polémica, seguir vendiendo propuestas, gestión, por eso esa cumbre de alcaldes el domingo en Zaragoza, y por eso no se habla de Donald Trump, y mira que lo hemos intentado, aunque bueno, Feijóo tiene al mediodía el enésimo acto sobre vivienda, es en Madrid, vamos a estar allí y vamos a tratar de preguntarle, a ver si se pronuncia por fin sobre esa idea de Trump de la Riviera Gazette. Angels. Gracias, David. Hasta luego. Y lo último, Campos, buenos días. Hola, Ángel, buenos días de nuevo. Hemos adelantado a las 8 esos audios que están dentro del sumario del caso de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, comisionistas con las mascarillas, y que hacen referencia a lo agradecidos que le estaban por el trato que les daba el alcalde de Madrid. Son audios remitidos por el comisionista Luis Medina, su socio en la estafa, Alberto Luceño, en marzo de 2020, pocos días después de firmar los contratos por aquel material sanitario defectuoso por el que ingresaron millones. El hijo del duque de Feria, Luis Medina, dice que le ha llamado muy cariñoso el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. ¿Qué tal? Mira, que acabo de recibir una llamada del alcalde y bueno, pues un poco para agradecernos. Me ha preguntado por ti, la verdad que ha tenido unas palabras muy cariñosas hacia los dos, y que bueno, que está muy agradecido, muy agradecido. Que Almeida se ha puesto a su disposición para lo que quieran y ha mostrado su intención de mantener una reunión. Que solo espera que cuando pase todo esto, que prometernos que nos veremos, que se quiere sentar con nosotros y que está a nuestra disposición para lo que queramos, ¿vale? La verdad que muy cariñoso. Pero bueno, que lo supieras. El alcalde de Madrid reconoció al estallar el escándalo que había hablado con Medina para agradecerle una donación de mascarillas, aunque negó cualquier tipo de mediación o trato de favor, y no ha desvelado si finalmente mantuvo aquella reunión y con qué objetivo. Recordarás, Ángels, que aquí salió durante la investigación también el primo de Martínez Almeida, que es el que facilitó el correo electrónico de contratación a Luis Medina. Medina y Luceño serán juzgados a partir del martes que viene por vender mascarillas y otros productos sanitarios por 12 millones, embolsándose 6 en comisiones. Mascarillas, guantes y test de COVID en lo peor de la pandemia a un precio hasta el 81% por encima del valor de mercado, y además defectuoso en gran parte. Con los 6 millones en comisiones, Alberto Luceño se compró una casa, un Ferrari, un Lamborghini, un Aston Martin, relojes, y Luis Medina un yate que llamó Feria en honor al ducado de su padre. Pues a juicio la semana que viene. Campos, gracias. Hasta luego. Berna González Harbour, Eduardo Madina, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós.
Enciende hasta que la música se acabe. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.